Buenos días, yo soy Catalina Montero Rodríguez y pertenezco al Programa Internacional de Doctorado de la UNED. Mi comunicación se titula Del bel canto al trap, evolución de la identidad italiana a través de su música popular, comunicación que se encuadra dentro del 20º Congreso Internacional de la SEI titulada Italianidades, los nuevos retos y las voces del cambio. A través de esta comunicación me propongo realizar un recorrido histórico y estético por la música italiana, partiendo del esplendor del bel canto, con su delicado equilibrio entre virtuosísimo técnico y expresividad, hasta llegar a las múltiples manifestaciones de la música contemporánea. Por lo tanto, este viaje nos permitirá poner en relieve los rasgos que configuran la italianidad, entendida como el conjunto de elementos culturales, emocionales y estilísticos que otorgan a la música italiana su identidad única y reconocible en el panorama internacional. Para comenzar, hay que señalar que la música constituye una herramienta privilegiada para la construcción, la articulación y la transformación de identidades colectivas, tanto social como cultural, ya que no se trata únicamente de una forma de arte o entretenimiento, sino de una narración discursiva compuesta por relaciones de poder, de memoria, de afectividad y de pertenencia. Además, que el papel que desempeña la música es el reflejo de una sociedad donde se condensan afectos, narrativas y estructuras del poder del día a día. Uno de los pilares del pensamiento contemporáneo sobre la identidad en general es el concepto de identidad cultural como lo formula Stuart Hall en 2003, pues lejos de concebir la identidad como una esencia fija y atemporal, Hall propone entenderla como una construcción discursiva y mutable, ¿no?, que es el resultado de procesos históricos, sociales y simbólicos. La identidad no es lo que somos, sino lo que llegamos a ser en función de los diferentes marcos de representación, de exclusión o de reconocimiento. Y en esta línea, la música aparece como ese escenario privilegiado de negociación identitaria, ¿no?, donde se articulan los sentidos de pertenencias, las diferencias internas y las tensiones. Complementariamente, tenemos que pensar en los aportes de Homi Habba de 1994, ya que permiten pensar en la identidad como una producción ambigua, generada en lo que se denomina espacios de enunciación. Por lo tanto, la música popular, especialmente aquella que emerge desde los márgenes sociales o culturales, puede entenderse como uno de esos espacios intercalados donde se producen nuevas significaciones, alternando, por lo tanto, esa lógica binaria de la identidad tradicional, ya sea nacional o extranjera, masculino o femenino, centro-periferia, entre otros. En el contexto nacional italiano, la música ha sido un recurso central para la construcción de imaginarios nacionales, pues como señala Anderson en el 2006, la nación es una comunidad imaginada que se sustenta en símbolos compartidos, en rituales, medios de comunicación, donde los himnos, canciones populares o festivales de música operan como dispositivos que naturalizan ciertos modelos de italianidad, al tiempo que excluyen otros. Por lo tanto, la canción se convierte así en un acto de representación que define quiénes somos nosotros y quiénes quedan fuera de ese nosotros. Por lo tanto, este marco teórico nos permite comprender cómo desde el bel canto hasta el trap, la música italiana ha participado activamente en esta configuración simbólica de la identidad nacional, tensionando, por supuesto, constantemente los límites entre lo tradicional y lo moderno, o lo propio y lo ajeno, lo normativo y lo divergente. Vamos a empezar por el bel canto, considerado el símbolo de sofisticación, de romanticismo y unidad estética nacional, y representa una forma elevada de arte musical que se vincula a los salones aristocráticos y a una sensibilidad estética refinada. Se asociaba con el ideal romántico de la emoción auténtica y la exaltación del alma, y aunque se difundió por toda Europa, su origen y su mayor desarrollo tuvo lugar en Italia, y así se convirtió en un símbolo de identidad artística nacional, reforzando esa italianidad basada en una tradición musical compartida.
En el siglo XIX, la ópera fue el vehículo fundamental para la expresión de los sentimientos nacionalistas. Los teatros eran espacios de encuentro social. Las obras operísticas, particularmente las de Verdi, eran interpretadas como alegorías políticas. Durante el proceso de unificación de Italia, el bel canto se asoció además con una identidad común que iba más allá de los reinos fragmentados. La música sirvió como herramienta para imaginar una Italia unida y soberana. Y el uso del italiano en las óperas, con la exaltación de héroes trágicos y luchas por la libertad y el acceso popular a estas obras, crearon un lenguaje simbólico compartido por los italianos de diferentes regiones. Vincenzo Bellini escribió obras como Norma y la Sonámbula, que simbolizan el bel canto puro y la expresión sentimental intensa. Su música influenció a generaciones posteriores y contribuyó a la imagen romántica de Italia. Con una larga historia y con una gran influencia, sigue siendo un estilo de canto de vital importancia para la música clásica y para aquellos que buscan ir más allá de los límites de la voz humana. Gaetano Donizetti, con su obra Lucia della Menor, es un ejemplo icónico de este momento, y Giuseppe Verdi, con sus obras Nabucco y La batalla di Legnano, fueron interpretadas como llamadas a la libertad italiana. Su música trascendió lo artístico para convertirse en símbolo patriótico. Por lo tanto, podemos afirmar que este bel canto sigue siendo una técnica muy valorada y muy estudiada en la actualidad, y su influencia se extiende a otros géneros musicales como el jazz o el pop. Y aunque es verdad que ha evolucionado a lo largo del tiempo, su esencia y su belleza continúan, siguen cautivando a audiencias de todo el mundo, y su legado perdura a través de las voces de una nueva generación de cantantes. El sur de Italia ha ocupado un lugar simbólicamente ambivalente. Por un lado, retratado como territorio marginal, atrasado o exótico, y por otro, exaltado como cuna de autenticidad, pasión y lirismo. Esta dualidad encuentra su expresión más elocuente en la canzone napoletana, que surge de una tradición rica y variada, y que paulatinamente se profesionaliza y alcanza una gran difusión en toda Italia. Temas como el amor, la nostalgia, la naturaleza o el sufrimiento cotidiano se convierten en el núcleo emocional de estas composiciones, frecuentemente escritas en dialecto napolitano. Pero lejos de ser un obstáculo, este localismo lingüístico refuerza esa percepción de autenticidad y carga emotiva, posicionando al sur como el corazón afectivo de la nación. Así, la música napolitana ofrece una imagen idealizada del sur de una manera espontánea, apasionada y profundamente humana, que además ha servido como contrapeso simbólico, por supuesto, a la racionalidad del norte industrializado. Durante el siglo XX, Italia vivió una profunda transformación cultural impulsada por la modernización, la expansión de los medios de comunicación y el desarrollo de una poderosa industria de entretenimiento. En este proceso, la música popular y en particular el pop italiano se consolidó como una herramienta clave de construcción simbólica, articulando nuevas formas de identidad nacional, generacional, incluso de género, y a través de festivales, de la televisión y la creciente influencia del mercado discográfico, la canción pop dejó de ser una expresión espontánea para convertirse en un producto cultural de masas, cargado de significados sociales, y uno de los escenarios centrales de esta transformación, como ya sabemos, fue el Festival di Sanremo, ya que no solo definió el canon de la canción italiana durante décadas, sino que se ha convertido en un verdadero ritual mediático capaz de reunir a millones de espectadores frente al televisor. Desde su primera edición en 1951, donde Nila Pizzi inauguró el canon sentimental de la canción italiana con Grazie del Fior, el Festival di Sanremo ha funcionado como un barómetro de cambios sociales, culturales y estéticos del país.
Por lo tanto, ha sido escenario de renovaciones claves, sin olvidar, por supuesto, la participación de Domenico Modugno con el Blue dipinto di Blu en 1958, que abrió el repertorio nacional al lenguaje del pop internacional. Por lo tanto, ha reflejado esta efervescencia juvenil, ¿no?, del milagro económico italiano, con otros artistas como Celentano, Morandi o Caselli, cuyas canciones canalizaron deseos de modernización y ruptura frente a valores tradicionales. Además, a la par, este festival nos ha dejado discursos normativos sobre género, reproduciendo arquetipos románticos y femeninos convencionales. Voces como Mina, Mia Martini o Gianna Nannini lograron tensar esas narrativas dentro del sistema, introduciendo nuevas formas de deseo, autonomía e identidad. En sus ediciones más recientes, San Remo ha continuado siendo un espacio de disputa simbólica, que abarca desde la provocación performativa de Achille Lauro, hasta la visibilidad multicultural y queer de artistas como Mahmood o Elodie. Por lo tanto, San Remo condensa con más de 7 décadas de evolución la música popular italiana y sus imaginarios sociales. La televisión, en paralelo, desempeñó un rol decisivo en la consolidación de estos imaginarios. Programas como Canzonissima, Studio 1 o Discorin no solo difundían la música, sino que ofrecían también marcos visuales donde se escenificaban cuerpos, actitudes y estilos. Por lo tanto, la industria cultural italiana no solo vendía canciones, vendía modelos de vida, actitudes ante el amor, maneras de vestir y de hablar. Y el pop, por lo tanto, se volvió un espectáculo total y los artistas iconos mediáticos. No puede entenderse además este pop como un fenómeno musical, sino también lo debemos entender como un proceso de construcción simbólica que articuló y ha articulado nuevas formas de identidad en un país en transformación. En las últimas 2 décadas, el panorama musical italiano ha experimentado una mutación profunda, impulsada por la globalización cultural, la transformación de los medios de comunicación y la emergencia de nuevos lenguajes urbanos. En este contexto, el trap y otras formas de música urbana se han consolidado como expresiones privilegiadas de una juventud que busca articular nuevas formas de subjetividad, pertenencia. Y además, lejos de estos cánones tradicionales de la canzone italiana, estos géneros plantean una reescritura radical, ¿no?, de la italianidad, incorporando elementos de marginalidad, multiculturalismo, fluidez de género y estética digital como componentes constitutivos de la identidad artística. La llegada del trap a Italia siguió la estela de la escena estadounidense y latinoamericana y ha encontrado generaciones en un terreno bastante fértil. Su léxico es crudo, con sus ritmos intensos y un imaginario transgresor que ofrecen un espacio de expresión directa para reflejar, ¿no?, las experiencias marcadas por el desencanto social, la precariedad económica y la necesidad de representación. Gali, Madame o The Supreme, además, no solo han conquistado las listas de éxito, sino que han creado una narrativa musical que visibiliza las realidades antes ignoradas o marginadas por una cultura oficial. Destacan las figuras que han desafiado de forma explícita las normas dominantes en torno a género, raza y sexualidad. Por ejemplo, no nos podemos olvidar de Achille Lauro, Misqueta o, por ejemplo, Mahmood, que Mahmood ha hecho de su biografía un discurso
discurso artístico que problematiza la noción de identidad nacional de madre italiana y padre egipcio, pues lo va reflejando en las letras de sus canciones. Su éxito, por lo tanto, no reside solo en la calidad de su propuesta musical, sino en su capacidad para descentrar el imaginario blanco, católico y homogéneo de la cultura italiana. En la misma línea también, por ejemplo, encontramos a Elodie, de origen criollo y africano, que ha utilizado su plataforma para hablar de racismo, feminismo y diversidad sexual. Gali también ha sido clave en la introducción de estéticas multiculturales en el panorama italiano, o Madame, que destaca por su lirismo dentro del pop y del rap. Todos ellos han redefinido los códigos de la música urbana italiana y han convertido su performance en un manifiesto contra la heteronormatividad y la moral conservadora. A través de este breve recorrido sobre la música popular italiana, vemos que se ha trazado un complejo mapa de significados identitarios en su permanente transformación, como hemos afirmado a lo largo de este estudio. La solemnidad estética del bel canto, emblema de una italianidad idealizada y unificadora del siglo XIX, hasta la potencia disruptiva del trap contemporáneo. Por lo tanto, la trayectoria sonora del país ilustra cómo la música ha funcionado como un archivo sensible en sus tensiones históricas, en sus aspiraciones colectivas y sus luchas internas. Cada género musical, ya sea la ópera, la canzone napoletana, el pop mediático del siglo XX o las formas híbridas actuales, no solo reflejan un contexto cultural específico, sino que contribuye activamente a la producción de imaginarios y modelos de ciudadanía. En definitiva, podemos afirmar que la historia de la música popular italiana demuestra que la identidad no es una esencia, sino es una práctica, una forma de decir, de cantar y de habitar el mundo. Bueno, esta es una biografía que he utilizado para poder hacer este estudio y agradecer a todos vuestra atención. Muchas gracias.